Hola a todos, vamos a iniciar esta nueva sección que se va a llamar Pascal Ejercicios Resueltos. La intención de esta sección es tomar ciertos ejemplos, ya sean académicos o dudas que ustedes puedan tener, y hacer un ejercicio o hacer un video para tratar de resolverlo o ver una de las muchas formas de resolverlo. Espero que esta sección les interese, que participen, y voy a dejar en la descripción mi correo electrónico por si quieren mandar algún ejemplo o algún ejercicio que quieran que hagamos un video. En esta primera entrega vamos a trabajar con el manejo de colores. En la parte de colores tenemos los colores que se usan en las páginas web, que por lo general son en un formato hexadecimal separado en tres canales: un rojo, un verde y un azul, R, G y B. En el caso de Lazarus tenemos exactamente lo mismo. Tenemos los colores en R, en G y en B. Y tienen un identificador distinto. Por lo que, si nosotros vamos a Lazarus y tomamos de nuestro formulario y elegimos un color diferente, vamos a elegir, por ejemplo, este. Si prestan atención, el color pasa a tener un formato hexadecimal bastante distinto de lo que sería un formato para la web. Así que vamos a hacer una aplicación para hacer la conversión de la web a formato de Lazarus y demás. En mi aplicación principal vamos a hacer los diseños y vamos a agregar una serie de elementos. Así que voy a abrir la lista de componentes y voy a agregar varios elementos. Voy a poner un botón, dos botones, junto a los botones voy a poner un edit, otro edit, voy a poner un par de caption para saber qué estoy haciendo, voy a buscar un elemento que es un selector de colores, que es un color box, es como un combo box pero permite seleccionar colores. Vamos a elegir también un panel para hacer nuestras pruebas. A este panel le vamos a poner un color por defecto. Vamos a usar un color un poco oscuro para saber qué es el panel. Y en la parte de la letra, en la fuente, le vamos a poner un color blanco. Vamos a poner que la fuente esté en negrita y de tamaño le vamos a poner 24 para ver el texto. Aquí vamos a dejar panel, vamos a poner texto, y otra cosa que debemos hacer es generar nombres. El nombre del panel va a ser panel solito. El color box se va a llamar simplemente color box. El primer edit se va a llamar edit HTML y le voy a quitar el texto de ayuda o el texto en pantalla. El segundo le voy a quitar el texto y de nombre le vamos a poner edit path. En los botones vamos a usar en el caption y le vamos a hacer una flecha para llevarlo a HTML y una flecha al revés para llevarlo a Pascal. Y vamos a tener los dos botones. En el primer label le vamos a poner color web y en el segundo le vamos a poner color Pascal. Vamos a ordenar un poco esto aquí. Vamos a poner el combo box. Y vamos a agregar un botón más. Y aquí vamos a agregar un texto que va a ser Pascal color texto A
tcolor. Y estas son las operaciones que vamos a trabajar. Para que a ustedes les quede una unidad que puedan utilizar en cualquiera de sus proyectos, vamos a crear una nueva unidad y a esta la vamos a guardar como utilcolor.pas. Traten de que el nombre no esté usado por ninguna biblioteca previa de Pascal. Me voy al formulario y en la parte del código arriba voy a agregar mi unidad. Y comenzamos a trabajar. Dentro de esta unidad vamos a necesitar agregar una biblioteca que se llama Graphics, que es para trabajar con los componentes gráficos. Y vamos a agregar nuestro objeto. Y le vamos a poner tconvertir color. Va a ser una clase y va a tener elementos públicos por el momento. Vamos a crear una función que le vamos a llamar color web Pascal, y aquí vamos a poner una variable que se va a llamar acolor, que va a ser de tipo string y nos va a devolver un string. Control Shift C y vamos a poner un comentario. Convertir color web a color Pascal. Para este color web nosotros vamos a necesitar unas variables. Estas variables van a ser R, G y B, que van a ser de tipo byte porque van a ser un número en hexadecimal. Lo que vamos a hacer es tomar, vamos a tener este de ejemplo, y lo que vamos a hacer va a ser separar, vamos a agregar un comentario, los elementos. Vamos a dejar afuera el numeral y vamos a tomar estos dos lugares para el R, estos dos lugares, vamos a hacer así, esto es para el R, esto va a ser para el G y esto va a ser para el B. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner que en el B vamos a tomar str2int, vamos a tomar el símbolo pesos para convertirlo a un número hexadecimal y vamos a hacer un copy de nuestro acolor y vamos a tomar del lugar 2 al lugar 2. Es decir, desde la posición 2, dos lugares. Desde el 3 y el 7. Bien, vamos a tomar ahora el G. str2int, el símbolo pesos para pasarlo a hexadecimal, más, y con el copy vamos a pasar de acolor de la posición siguiente, que es del 4, inclusive dos lugares. Y me estaría quedando el R. str2int, vamos a poner el pesos más copy a color, coma, y vamos a tomar del 6 dos lugares. Nos resta ahora devolver esto. Vamos a hacer el resultado, va a ser igual a, y vamos a usar la función format porque nos permite generar un formato como si fuese una máscara de lo que vamos a pasarle al resultado y en la misma máscara pasarle los distintos valores. Por lo que vamos a hacer lo siguiente. Ahí va a estar la máscara y después de la máscara, entre corchetes, le vamos a pasar R, G y B. Y aquí le vamos a decir que va a tener el símbolo pesos, dos números ceros, la primera variable con dos lugares, la segunda variable con dos lugares y la tercera variable con dos lugares. Es decir, peso 00 y
y nos va a devolver. ¿Por qué estamos poniendo el peso 00? Porque si nosotros tomamos un color, vamos a elegir este. Si ustedes le prestan atención en Lazarus, el número le agrega un 0 adelante. Y lo que estamos haciendo acá es invirtiendo los valores. ¿Por qué? Para convertir este número a un número de Lazarus, estos dos primeros lugares pasan a estar al final. Estos dos pasan al final. Los dos del medio se mantienen en el medio y los dos últimos pasan a estar primero, seguido del doble cero y el símbolo de pesos. Por eso estamos haciendo esta conversión. Vamos a dejar esto en default. Y ahora lo que debemos hacer es llamar a nuestra función. En nuestro formulario vamos a ir a eventos y vamos a usar el onCreate y vamos a usar el onClose. Y vamos a agregar aquí en la parte global una variable que se va a llamar mi color, que va a ser de tipo tConvertirColor. Y lo que debo hacer aquí es, en el crear formulario, crear mi objeto, mi color, tConvertirColor, lo creo y al cerrar mi color.free para liberarlo. Y vamos a empezar a trabajar. En este primer botón estamos pasando de web a Pascal, por lo que hacemos un clic en el evento, vamos a poner un comentario, web Pascal. Y para trabajar con esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable que le vamos a llamar color web, que va a ser de tipo string. Y lo que vamos a hacer es este color web, vamos a usar mi color y vamos a usar color web a Pascal. ¿Y qué le voy a pasar aquí adentro? Le voy a pasar con la función trim para que me quite los espacios antes y después lo que tiene edthtml en su propiedad de texto. Lo que sigue sería en edtpass, en su propiedad de texto, mostrar lo que tengo en color web. Muy bien. Una forma que tengo de pasarle el color sería poner edtpass.color y aquí debería pasarle el color. Esto lo vamos a hacer al revés para no confundirnos. Se va a llamar color pass y color pass. Si yo le paso el formato convertido va a ser un string, por lo que al compilar me debería dar un error, porque esto es un evento tColor. Entonces lo que puedo hacer es decirle que es un tColor lo que viene en esa variable, para darle a entender que ya está convertido a formato Lazarus. Entonces convierto el HTML a formato de Lazarus, lo escribo en mi campo de texto y el color de fondo de mi editor de texto va a tener el color que acabo de pasar. Vamos a dejar la depuración y ejecutamos. Y me dice que el tColor no soporta un ANSI string. Así que por el momento lo vamos a dejar ahí. Después vamos a ver cómo lo mostramos. Muy bien, ya tenemos mi elemento. Vamos a la web, vamos a copiar este verde, vuelvo a mi aplicación y lo pego en la parte de web. Y cuando le doy a convertir, me lo convierte en un formato Lazarus. Presten atención que arranca el 37, que es el primero, sigue el 7E y después el 43 al final. Ahora lo que debemos hacer es pasar al revés. Muy bien.
volvemos a nuestra unidad y vamos a hacer el procedimiento siguiente de convertir el color de Pascal para web. Así que vamos a crear una función que se va a llamar color Pascal web. Le voy a pasar a color de tipo string y me va a devolver un string. Y aquí un comentario que va a decir Pascal web. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice en la parte de arriba. Voy a copiar estas variables y las capturas y las tengo aquí abajo. Y para el resultado vamos a pasar lo siguiente, otra vez con la función format y le vamos a pasar aquí un RGB. Y nuestra estructura va a ser diferente. El formato web lleva el símbolo numeral, directamente dos lugares de la primera variable que es R, la segunda variable con dos lugares y la tercera variable con dos lugares. No tengo que agregar los ceros y en lugar de un símbolo de moneda lleva un símbolo numeral. Ahora haremos lo propio con el botón 2. Vamos a elegir el botón 2 para volver para el otro lado. En el evento clic, ahora sí vamos a poner comentario Pascal web y vamos a necesitar una variable color web. Va a ser string y vamos a pasar color web va a ser igual a mi color y va a ser color Pascal web, donde con el trim le voy a pasar edtpath en su propiedad de texto. Y ahora lo que hago, edthtml.text y aquí voy a pasar color web. Muy bien. Para este ejemplo vamos a hacer lo siguiente. Voy a construir voy a tomar este color que tengo aquí del cuadro de texto, lo voy a copiar porque está en formato de Lazarus, voy a mi formulario y lo pego en código de Pascal y lo paso a web y ya tengo el color, ¿sí? Donde agarra 77 al comienzo. Bien, acá estoy teniendo un pequeño error y esto se debe a que la cantidad de números de Pascal es distinta a la cantidad de web, por lo que aquí en lugar de arrancar en el 2 debo arrancar en el 4, así que aquí voy a arrancar 4, 6 y 8 y los estoy invirtiendo nuevamente. Vuelvo a construir. Vuelvo a pegar mi código de Lazarus y al pasarlo a web lo tengo 77, 76, 7B. Como pueden ver está invertido. Y ahora lo que vamos a hacer es convertir un tcolor y lo vamos a pasar a texto. Y después vamos a pasar el texto a tcolor. Así que vamos a crear una nueva función. Vamos a cerrar. Vamos a esconder aquí. Y vamos a crear una nueva función. Esta función se va a llamar color str para recibir un acolor que va a ser de tipo tcolor y me va a devolver un string. Este tcolor viene de la biblioteca gráficos que agregamos aquí arriba. Bien, control shift C y en el comentario le vamos a poner tcolor a
string. Para esto vamos a hacer algo diferente. Vamos a poner una variable n que va a ser un long int. ¿Y por qué una variable n? Si ustedes prestan atención en la parte de colores, no solo, vamos a Lazarus, a la wiki, no solo tenemos los valores de los colores, sino que tenemos los nombres. Entonces vamos a tener que procesar estos nombres o estos valores y convertirlos a un elemento tColor. Así que aquí le vamos a decir primero si color a color es igual a CL, y acá viene el color navy, none, blue y demás. CL none, es decir, no recibí ningún color, entonces el resultado va a ser igual a nada. ¿Por qué? Porque no recibo ningún color. Y ahora vamos a hacer el proceso. Vamos a tomar n, que es un valor hexadecimal, o un valor entero, perdón, y vamos a usar la función color to RGB, que me devuelve un número entero largo de un elemento tColor. Y aquí le vamos a pasar a color. Y ahora lo que vamos a hacer es organizar todo este número que me devuelve en formato de texto. Así que en el result le voy a poner que en mi formato web va a tener el numeral, va a poner int2x, y aquí vamos a separar los elementos. Vamos a tomar el color red de n, que es el número que hemos obtenido, en dos lugares. En la línea de abajo, int2x, vamos a tener el blue también de n, y dos lugares que ocupa el azul. Y vamos a tener int2x, y vamos a tener, el último es el blue y el del medio es el green. También de n, dos lugares. Y vamos a la parte del main, y en el combo box vamos a agregar un elemento más. Va a ser un label, lo vamos a poner acá. Vamos a poner en este label color elegido, dos puntos, y le vamos a poner lb color para saber quién es. Ahora, en el combo box, cuando yo elija un color, se lo voy a pasar y me va a mostrar el texto en HTML. Entonces vamos a usar ¿qué cosa? Cuando cambie de color, el evento onChange. Voy a abrir mi evento y seleccionar color a HTML. Y en este seleccionar color a HTML, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener una variable que va a decir mi color, que va a ser de tipo string, y en mi color, que es de tipo string, voy a guardar de vamos a poner ese color. De el objeto mi color, esto es para evitar los mismos nombres, vamos a poner color str, y aquí le voy a pasar el elemento del combo box, donde le voy a decir que de mi color box, que es mi combo box, busque de la lista de colores, colors, presten atención que tengo una posición de color de la lista. En la posición, ¿cuál? La posición de color box item index, que es el elemento seleccionado. Y ahora lo que puedo hacer es en lb color, en su propiedad caption, ponerle
color HTML y le voy a pasar ese color. Entonces cuando seleccione un color me lo va a mostrar en formato HTML. Voy a ejecutar. Voy a seleccionar aquí un color amarillo y me lo muestra en formato HTML. Voy a elegir otro nombre de color y me lo muestra en formato HTML. Vamos para acá, un rojo, HTML, vamos a elegir el blanco, que son todas Fs, para estar seguros de que convertimos un color de Lazarus a un string desde el elemento. Y nos estaría faltando un elemento más, que este elemento más va a ser tomar un str y lo vamos a convertir en un tcolor. Vamos a esconder, vamos a nuestra unidad y vamos a escribir aquí una nueva función que se va a llamar color str tcolor. Vamos a recibir un a color, en este caso un string, y vamos a devolver un string. Vamos a poner aquí que vamos a un string a tcolor. Aquí vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos arriba. R, G y B de tipo byte para convertir color. Le vamos a poner que si a color es igual a nada, entonces then exit, que no haga nada. En este caso, porque me devuelve acá, es un tcolor. Shift Control C y me aseguro que me lo haya cambiado acá arriba. En lugar de un exit le puedo poner un result igual cl none para que me devuelva que no hay ningún color. Y vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a decir que el b va a ser igual a str_int. Aquí le vamos a pasar el símbolo de moneda más el copy con a color de su posición 4, 2 lugares, porque estamos tomando un color de Lazarus en este caso. Bien, vamos a usar el G, que vamos a hacer exactamente lo mismo. Símbolo de moneda y en el copy a color, y aquí vamos de el 6, 2 lugares, y el B es también exactamente lo mismo. Y aquí va del 8 al 2. Y ahora toca devolver el color. Para devolver el color vamos a usar de la biblioteca graphics y vamos a pasar RGB a color, donde debo pasar los 3 colores en formato byte, que es lo que estoy capturando aquí arriba. Entonces le voy a pasar el R, el G y el B. Y ahora podemos utilizar esto. Vamos al main, vamos a tomar el botón de color a texto y bien, vamos a el evento onClick y vamos a crear una variable. Vamos a poner ese color que va a ser de tipo string y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar ese color, va a ser igual a mi color y vamos a convertir el color a string. ¿De dónde voy a sacar el color a string? Lo voy a sacar de mi color box, lo voy a sacar de los colores, de la lista de colores del color box en el color que esté seleccionado y lo convertí a texto. Y ahora lo que voy a hacer es en el panel .color
y en el panel.color voy a convertir el color. Le voy a decir que mi color, y aquí vamos a poner color str tu color, y le voy a pasar ese color que es lo que capturé. Vamos a ver si esto funciona. Aquí vamos a elegir un color rojo, me lo muestra, y si presiono acá el color de fondo del panel debería ser rojo y me dice que es un entero inválido. Bien, voy a cerrar y lo tengo aquí en el B. Estoy pasando el color, déjenme ver qué está pasando. Vamos acá. Bien, algo estamos haciendo mal. En el result tengo el color R, G y B y me está diciendo que el R no existe. Entonces R, voy a detener, voy a volver a construir. Ahora sí, vamos a seleccionar el rojo nuevamente, aplico y tengo otra vez lo mismo. Bien, tengo a color que es un string. Vamos a ver qué está pasando acá con el... Claro, en este elemento estoy devolviendo el color en HTML. El color HTML yo necesito convertirlo a un color de Lazarus. Vamos a poner las color, que también va a ser string, y vamos a hacer así: las color va a ser igual a mi color, donde voy a pasar el color de web a Pascal y voy a pasar ese color, y aquí definitivamente le voy a pasar el color de Pascal, es decir, el color que tome me lo devuelve como lo hicimos en formato HTML. Necesito devolverlo en un formato de Lazarus para poder pasárselo en el conversor. Es un poco complejo, pero la intención es utilizar todos los elementos. Bien, aquí tenemos, volvemos a insistir con el rojo y me lo convierte y me lo cambia. Si elijo un verdoso pasa lo mismo, y si elijo un amarillo también pasa lo mismo. Nos quedaría ahora hacer lo que habíamos querido hacer al cambiar el color aquí. Entonces lo que podemos hacer es volver al formulario y en este botón, ahora sí, en esta parte del color, lo que vamos a hacer es de mi color pasarle el evento de str a tcolor, y ahí sí le paso el color pass, que era el color de Pascal convertido a HTML. Construyo nuevamente. Vamos a abrir la web para corroborar los distintos colores. Vamos a copiar un rosa. Este rosa lo vamos a convertir a código de Pascal y este rosa debería ser el fondo de este casillero. Vamos a elegir ahora un color más verde, un verde claro. Lo voy a copiar y si lo convierto debería poner aquí el color que tengo en ese casillero. De esta forma estamos viendo las operaciones más comunes que podemos llegar a tener con colores. Espero que esta serie de ejercicios resueltos les sea muy útil. Los invito a participar. Les voy a dejar mi correo electrónico, lo pueden consultar en la info del canal y enviarme los ejercicios
que ustedes quieran que vayamos haciendo. Espero que les haya gustado y los espero en un próximo video.